Buenas tardes, mi nombre es Joner Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Ligandos donadores sigma y a sectores pi. En este seminario vamos a estar hablando de los complejos de metales de transición que pueden formar estos elementos, ¿verdad? En presencia de este tipo de compuestos. Vamos a estar hablando entonces y discutir de los alquenilos, de los arilos y de los alquinilos como sustituyentes de este tipo de complejos de metales de transición. Para empezar, debemos conocer que un alquenil, ¿verdad? Que también es un complejo vinílico, como se muestra entonces en la presentación, es un enlace doble entre dos átomos de carbono enlazados uno de estos carbonos a un metal correspondiente. Tenemos entonces también el fenil, que es el complejo arílico, que es un metal unido directamente a este sustituyente. Y por último, un alquinil, que es el complejo acetanílico, ¿verdad? Que podemos entonces observar cómo el metal se enlaza con el carbono de un triple enlace con otro carbono de esta misma naturaleza, ¿ok? Podemos entonces observar en la tabla de abajo, ¿verdad? Para diferentes tipos de compuestos organometálicos, las distancias de enlace que puede adoptar. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando del platino como metal en presencia del carbono, ¿verdad? Podemos entonces observar que a medida que varía entonces la hibridación de este carbono, dependiendo del tipo de complejo que forme, podemos entonces observar que la distancia va disminuyendo cuando la hibridación se hace más electronegativa, o sea, un carácter S del 50% y un carácter P del 50%, o sea, una hibridación de tipo lineal. Mientras que estas distancias son menores para el caso de estos radios covalentes son menores para el caso de hibridaciones tetraédricas, hibridaciones angulares planares. ¿Okay? Recordando entonces que los mecanismos que nosotros vimos anteriormente para la retrodonación, que vamos a estar discutiendo en varias diapositivas, eran a través de donaciones sigmas, donde el ligando tiene un par de electrones no enlazante que comparte con un orbital vacío del metal. Y también tenemos la retrodonación pi, donde el metal dona densidad electrónica de vuelta al ligando a través del enlace pi, y ocurre cuando el metal tiene electrones en orbitales d que puede solaparse con orbitales pi antienlazantes vacíos del ligando. Para el caso de los complejos alquenil con metales de transición, tenemos diferentes vías para formarlo, como por ejemplo la adición oxidativa de hidrácidos al complejo alquino de acticidad 2, es decir, didentado. ¿Okay? En este caso, entonces podemos observar ese compuesto de partida en presencia de HCl para formar entonces el complejo alquenil enlazado a un metal de transición. En este caso, la protonación del ligando cis al metal refleja la protonación previa del mismo. ¿Ok? Y por su parte, tenemos entonces que la estereoquímica trans del complejo vinil producido indica que el ataque nucleofílico preferencialmente del lado no coordinado de este compuesto. Se da por este lado, como se puede ver en la segunda reacción. Por acá tenemos, ¿ok? La reacción de un compuesto de organometálico con ligandos carbonilo o ligandos monóxido, ¿verdad? En presencia de ese alqueno halogenado, entonces podemos observar que los grupos vinilo pueden actuar ocasionalmente como ligandos bidentados, como se dijo anteriormente, sigma pi puente, ¿ok? Como se observa en el producto correspondiente. Y ahí podemos entonces observar cómo se coordina a través de una conformación tipo puente entre el metal y el bromo. Y alternativamente esto puede ser considerado como una coordinación de acticidad 3, o sea, tridentado, ferrialil al segundo átomo de hierro. Por otro lado, los complejos sigma-aril de metales de transición son más estables que sus análogos alquil complejos. ¿Ok? Es decir, en este caso, las energías de enlace son aproximadamente 10% más fuertes que las correspondientes energías en este caso, ¿no?
Y los grupos metilo en posición orto obligan al ligando arilo o una conformación que permite el solapamiento efectivo de los orbitales de XY del platino con el pi del aril y protege al átomo central de ataques axiales a lo largo del eje Z, como se observa en la siguiente imagen, donde podemos entonces ver el complejo plano cuadrado de níquel, paladio y platino que están cinéticamente estabilizados. Los enlaces metal de transición con carbonos sp2 también pueden ocurrir en el metalabenceno, arenos en donde el CH ha sido reemplazado por fragmentos de metal de transición MLN. ¿Okay? Estos derivados de osmabenceno de geometría planar de igual longitud de enlace, carbono-carbono, y señales a campo bajo en RMN y comportamiento químico que sugiere una alta aromaticidad. ¿Ok? Acá entonces podemos observar que la reacción inicial con el acetileno en presencia de yoduro de metilo, entonces se forma el osmabenceno, que es plano, y posteriormente en presencia de nitrato cúprico, ¿ok? Y otras condiciones, entonces se da una sustitución electrofílica aromática, como se puede ver en la referencia. Por otro lado, los complejos alquinil metales de transición pueden ser considerados como complejos de ligando acetileno, ¿okay? O acetiluro en este caso, los cuales son isoelectrónicos con cianuro, ¿okay? Carbonilo y nitrógeno, monóxido y nitrógeno. A diferencia del monóxido y el cianuro de metilo, el RCN, ¿okay? El acetiluro es fuertemente básico. Los complejos acetanilida, por lo tanto, sufren fácilmente escisión hidrolítica. La escisión hidrolítica, recordemos entonces que se trata no más que de una hidrólisis, donde una molécula se divide en dos o más partes mediante la adición de una molécula de agua. ¿Ok? Y en su preparación se requiere de un solvente débilmente prótico como amoníaco líquido, ¿okay? Como se observa en la reacción. Entonces, ahí podemos entonces dar a entender que en el caso del ion acetiluro, ¿ok? Presenta 10 electrones en su orbital de valencia, el monóxido también presenta 10 electrones en su orbital de valencia, el N2 presenta también 10 y el cianuro también presenta 10, haciendo todos los cálculos de los electrones que presenta, ¿okay? A través del conteo que pudimos entonces aprender en la presentación anterior, ¿okay? De la semana pasada. ¿Okay? Y eso da a entender entonces que efectivamente son isoelectrónicos con respecto a este tipo de ligandos. ¿Okay? Por su parte, los complejos de acetiluro son generalmente más explosivos, perdón, y su estabilidad termodinámica crece en el siguiente orden, como se observa en la presentación. Ok, este tipo de complejos son más estables a condición de hidrólisis, pero no menos explosivos que el monómero complejo alquinilo. Son complejos poliméricos, alquinilo de metal de cobre más 1, de plata más 1 y de oro más 1. Como se observa en pantalla, tenemos entonces la reacción de el yoduro de cobre, ¿verdad? Más 1 en presencia del acetiluro de potasio para formar entonces ese acetiluro de cobre más 1 y a temperaturas mayores a 45 grados se forma entonces el carburo de cobre y el acetileno y el yoduro de potasio. ¿Okay? Aquí podemos entonces decir que otras interacciones de átomos de cobre con vecinos ligandos alquinilos dan a cada átomo de cobre número de coordinación 3. Por otro lado, además del complejo binario metal de transición acetanilida, el grupo alquinilo, ¿okay? Puede ser encontrado como un coligando de un gran número de mezclas ternarias y cuaternarias de metales organilos. Procedimientos preparativos que están basados, entre otros, en adición oxidativa, como vimos anteriormente. ¿Okay? Aquí tenemos la reacción de paladio metálico en presencia entonces del haluro de acetileno, ¿okay? En presencia de tripiridilo, para formar entonces, a través de la adición tipo trans, convertir ese paladio, oxidarlo en paladio 2 más. O también puede ocurrir mediante sustitución nucleofílica, como se muestra en las reacciones posteriores.
Ahora vamos a estar entonces hablando sobre los complejos de metal de transición con carbenos. Vamos a recordar que es un carbeno. Los carbenos son compuestos que poseen un átomo de carbono neutro divalente, es decir, que está enlazado covalentemente con dos, en este caso con dos átomos de hidrógeno, el cual tiene 6 electrones sobre su capa de valencia, un par no enlazante y dos pares que rodean al carbono para formar esa divalencia al final. Debido a su naturaleza deficiente de electrones, la mayoría son altamente reactivos y su vida media es generalmente muy corta, por lo que se consideran intermedios reactivos. Ok, por acá tenemos entonces los complejos de metal de transición con carbenos. Tenemos entonces los complejos carbeno de Fischer, en donde tenemos que el metal está en el estado de oxidación más bajo. Y los complejos carbeno de Choc, ¿okay? El metal se encuentra en estado de oxidación alto. Aquí entonces podemos observar la forma o el mecanismo que adopta un complejo de carbeno de Fischer, ¿okay? Donde el metal se encuentra en estado de oxidación más bajo y por otro lado entonces podemos encontrar la interacción que genera entonces estos ligandos con complejos de carbeno de Choc. Acá podemos entonces observar, ¿ok?, que el carbeno presenta entonces un doble enlace carbono-metal, que este metal está enlazado a un heteroátomo que se considera un dador pi, ¿ok?, y presenta un grupo alquilo. Este metal debe ser rico en electrones en estados de oxidación bajo con ligandos monóxido a sectores pi y metales que pueden ser perfectamente como cromo, molibdeno, wolframio, manganeso y hierro. Aquí entonces observamos entonces el esquema de la estructura de los carbenos de Fischer, los cuales se pueden estabilizar perfectamente por estructuras de resonancia como se observa en la presentación. Acá podemos entonces observar el diagrama de orbitales moleculares para la interacción metal-carbeno en un carbeno de Fischer. ¿Okay? Aquí entonces podemos ver que el carbono del carbeno, con la interacción del metal de transición con bajo estado de oxidación, es estabilizado por los ligandos pi aceptores y el carbono del carbeno es electrófilo, es considerado electrofílico. En el caso de los orbitales del metal, el de Z cuadrado, el de XZ y el de YZ, ¿okay?, son los que participan, y los orbitales del carbeno son los sigma enlazantes, carbono alquílico, y el orbital pi de características no enlazantes. Para el caso de las interacciones, ¿okay?, podemos entonces decir que el orbital sigma del carbeno, ¿okay?, es decir, el par sigma solitario en el carbono, se combina con un orbital D apropiado del metal de Z cuadrado para formar un orbital molecular de tipo enlazante sigma y uno antienlazante sigma. ¿Okay? Este orbital enlazante sigma está más bajo en energía y está ocupado, lo que representa el enlace sigma metal-carbeno. Esto sería para un enlace sigma. Y para la retrodonación pi, un orbital D lleno del metal, como por ejemplo un orbital de XZ o de YZ, se combina con el orbital pi vacío del carbeno para formar un orbital molecular enlazante pi y un antienlazante pi asterisco. Estabiliza el complejo de carbeno de Fischer y el complejo enlazante pi está ocupado, fortaleciendo el enlace metal-carbeno y reduce la electrofilicidad en el carbono del mismo. En la imagen al final podemos entonces observar las representaciones de las estructuras singlete del carbeno, perdón, A, y de los componentes sigma, la imagen B, y pi, la imagen C del enlace metal-carbeno. Algunas de las características de los complejos carbeno de Fischer pueden ser las siguientes. Los complejos de carbeno tipo Fischer son buenos dadores sigma y pobres retrodonadores pi. Exhiben las siguientes características. El átomo de carbono del carbeno es electrófilo, el metal se encuentra en un relativo bajo estado de oxidación y el metal se encuentra típicamente hacia el lado derecho. ¿Okay? Cuando dicen lado derecho se refieren hacia el lado derecho de la tabla periódica. Aquí entonces podemos observar esa reacción
en presencia del del compuesto organometálico de litio, en presencia de tóxido de sodio, cómo se van sustituyendo por los ligandos CO, ¿ok? Y posteriormente se forma dicha sal. El primer carbeno lo preparó Ernst Otto Fischer en 1964 mediante el ataque nucleofílico de un alquil litio a un ligando monóxido coordinado. Los complejos carbeno de Fischer, ¿ok? Se pueden preparar a través de reacciones como la que tenemos ahí presente, como la reacción del complejo organometálico de monóxido en presencia de el compuesto del metilitio, ¿ok? Y posteriormente, con yoduro de metilo, se forma entonces el compuesto final, ¿ok? Que este obviamente presenta entonces una estructura de resonancia cuya estabiliza al final entonces a dicho complejo. El carácter de enlace múltiple carbono sustituyente produce una barrera de activación. Vamos entonces ahora a discutir sobre los complejos de carbeno de Short. Los complejos de carbeno tipo Short son buenos aceptores sigma y buen retrodonador pi. Representa las siguientes características. El átomo de carbono del carbeno es nucleofílico. El metal se encuentra ubicado hacia el lado izquierdo del bloque de transición, ¿ok? Como esos elementos como el circonio, ¿ok? El titanio, entre otros. Y en un relativo alto estado de oxidación. Se caracteriza por tener un enlace carbono, doble enlace metal fuerte y tiene ligandos dadores tales como grupos alquilo o ciclopentadienilo. Para los complejos metal de transición con este tipo de complejos de shock, ¿okay? Podemos entonces observar las formas de resonancia para este tipo de complejos que estabilizan al final a los mismos, ¿okay? Solo que las densidades electrónicas quedan inversas debido a la naturaleza nucleofílica de este tipo de complejos. Ahí podemos entonces observar las representaciones de las estructuras triplete del carbono en la imagen A y de los componentes sigma en la imagen B y pi en la imagen C del enlace metal-carbeno. Acá entonces observamos el diagrama de orbitales moleculares para la interacción metal-carbeno en un carbeno de Short. ¿Ok? Entonces podemos decir de nuevo que la donación pi es un factor de estabilización clave en los carbenos de Short. Aumenta el carácter nucleofílico del carbono, del carbeno, y los ligandos alrededor del metal influyen en niveles de energía de orbitales de metálicos y por lo tanto la fuerza de interacción metal-carbeno va a cambiar. Y estos ligandos sigma donantes favorecen entonces la donación pi. Acá podemos entonces observar diferentes características generales o comparativas entre los carbenos de Fischer y los carbonos de Schoch. Para el caso de los metales típicos, recordamos entonces que para los de Fischer abundaban los que se encuentran del lado derecho, como el hierro, el cromo, y para el carbono de Schoch los que se encuentran del lado izquierdo, como el wolframio. Ligandos típicos en el caso del carbeno de Fischer, que son pie sectores, como el ligando carbonilo o monóxido de carbono. Para el carbeno de Schoch, perdón, se encuentra el cloruro, los alquilos, ciclopentadienilo. Los sustituyentes del carbeno, para el carbeno de Fischer se encuentran entonces pidadores, ¿ok? Y para el carbeno de Schoch, los alquilos, el hidruro, entre otros. La naturaleza del carbeno, para el caso del carbeno de Fischer, es electrófilo y para el carbeno de Schoch es nucleófilo. Los electrones que rodean al metal para el carbeno de Fischer son 18, mientras que para el carbeno de Schoch está comprendido entre una cantidad aproximada entre 10 y 18 electrones. Y ahí observamos entonces ejemplos de dos compuestos organometálicos, en el caso del primero, para el carbeno de Fischer, para el cromo 0, que es una especie de 18 electrones según su conteo, mientras que para el carbeno de Schoch tenemos una especie de ese metal de transición con estado de oxidación más 5, ¿ok? Cuyo conteo de electrones da como cantidad 10. Para la preparación de los carbenos tenemos diferentes vías, como la adición de compuestos alquílicos de litio, ¿ok? A este tipo de complejos. ¿Okay? Entonces observamos en esa reacción cómo se va formando, cómo se van sustituyendo, ¿ok? Estos sustituyentes alquílicos en la estructura.
para posteriormente, a través de esa reacción, formar entonces el complejo final. Y una variante de este procedimiento es la protonación, la alquilación de complejos de asilo neutros, como podemos observar en esa referencia, ¿okay?, de Gladys en el año 1983, que sintetizó este tipo de compuestos, en este caso de renio, en presencia de estas condiciones determinadas. Otra de las vías es la adición de alcoholes a los complejos de isocianuro, ¿ok?, en donde en presencia de etanol se forman estos compuestos. Y la alfa desprotonación de los grupos metalalquílicos, ¿ok?, se puede entonces observar en la siguiente imagen. Entonces también se podemos observar reacciones intramoleculares, ¿ok?, en donde se dan reacciones internas para formar estos complejos terminados. Otra de las vías podemos entonces observar la extracción de hidruros a través de grupos de enlace metal alquilio, ¿verdad? Donde tenemos entonces ese compuesto inicial de ligando ciclopentadienilo a partir de esas condiciones de diclorometano, ¿ok? Y donde se forma entonces esa extracción y ese compuesto final. Tenemos también otras vías como los metalatos a través de metalatos carbonílicos y dicloros geminales. ¿Ok? Ahí tenemos entonces que con esas condiciones de bajas temperaturas, tetrahidrofurano, ¿ok?, entonces se forman esos complejos determinados. Tenemos entonces también la intersección de carbonos libres, ¿ok?, que también es una vía para formar este tipo de complejos de carbenos de Fischer y carbenos de Chork. También existen otras vías como las olefinas, que son sistemas pi ricos en electrones, que a través de la reacción con el pentacarbonilo de hierro, ¿ok?, entonces se forma ese complejo final de carbeno de Fischer. También tenemos entonces otras reacciones, como en el caso de los carbenos de nitrógeno heterocíclicos, ¿verdad?, que también pueden ser precursores de los iones imidazolios. ¿Okay? Acá entonces observamos cómo se forman estos iones en la reacción con ligandos básicos y con esos sustituyentes determinados. Para estos carbenos de nitrógeno heterocíclicos, estos carbenos son moléculas neutras cíclicas que contienen al menos un átomo de nitrógeno unido a un átomo de carbono, como se observa en la siguiente imagen. Tenemos entonces, de partida de este tipo de carbenos, que en presencia de temperatura y, y triclorometilo, ¿ok?, se forma entonces el doble enlace carbono-carbono y para luego formar entonces el imidazolín 2-hileno. ¿Okay? También tenemos otros ejemplos, como observamos en la parte posterior, en donde tenemos entonces este tipo de compuestos que con estas reacciones entonces también formamos estos enlaces característicos con metales de transición, como en este caso, en este último caso, que con acetato de mercurio se forma este enlace correspondiente. En el año 1991, cuando Arduengo y colaboradores consiguieron aislar y cristalizar el primer carbeno de nitrógeno heterocíclico libre, el 1,3 di1-adamantil, 2,3 dihidro 1H imidazol, 2-ilideno, por desprotonación de la correspondiente sal de imidazolio, como se observa en la siguiente reacción. Estos sustituyentes adamantilo, ¿ok?, en presencia de hidruro de sodio y tetrahidrofurano, dimetilsulfóxido, como catalizador, entonces me generan este imidazol 2-ilideno. ¿Okay? Estas estructuras tienen características determinadas, ¿ok?, como las que se observan entonces en la presentación. Ahí tenemos varios ejemplos. Vamos entonces ahora a comenzar a hablar de la estructura y enlaces de este tipo de complejos de metal de transición con carbenos.
Los carbenos de metales, este tipo de enlaces pueden ser descritos a través de las siguientes estructuras de resonancia. ¿Ok? Tenemos entonces de partida una estructura de resonancia A, la cual se deslocaliza para formar una estructura de resonancia B, una estructura de resonancia C, una estructura de resonancia D, la cual estabiliza dicho carbeno. ¿Ok? Por acá entonces observamos que la geometría del átomo de carbono del carbeno es trigonal planar, es decir, una hibridación sp2. El enlace metal-carbono es más corto que el enlace simple de metal-carbono, pero más largo que el enlace metal-carbono con los carbonilos. Esta es la importancia de la estructura de resonancia B, como observamos anteriormente. ¿Okay? Por otro lado, el enlace carbono con los heteroátomos es más corto que un enlace simple. Una contribución de la estructura de resonancia de los orbitales D del carbono. ¿Okay? Y acá podemos entonces observar que los átomos de cromo, carbono, oxígeno y nitrógeno están complanares en estas estructuras y el resto, como el oxígeno, carbono y nitrógeno, están escalonadas respecto a la unidad de pentacarbonilo de cromo. Y por acá, los ligandos ciclopentadienilos de acticidad 5, o sea, pentadentados, ¿ok? Con estos complejos permiten entonces la comparación de los parámetros de enlace de metal doble enlace SH2 y metal enlace sencillo SH3 en el mismo ambiente. Tenemos entonces las vías de caracterización de estos complejos, como el caso de los espectros de Raman a través de infrarrojo, ¿ok? Los cuales permiten entonces obtener frecuencias de estiramiento como las que se observan en la siguiente imagen. ¿Ok? Ahí podemos entonces ver que la frecuencia de estiramiento es alrededor de 2108 centímetros a la menos 1. ¿Ok? Y para el transcarbeno de 1953 centímetros a la menos 1. ¿Ok? Y para el trans con el carbeno de 1927 centímetros a la menos 1. ¿Okay? Estas frecuencias de estiramiento hacen que vibren los enlaces químicos. Podemos recordar eso en nuestra teoría de orgánica en una molécula cuando se someten a una tensión debido a la absorción del infrarrojo. ¿Okay? Y esta caracterización por infrarrojo implica entonces que el carbono con el enlace con el carbeno, ¿ok? Es mucho más débil, ¿ok? Y es de características pi sectores, ¿verdad? Con respecto a donador pi, con respecto a los ligandos monóxido. Y estos entonces puede deberse entonces al momento dipolar, ¿ok? Como se observa que es de 4 dBi para esta estructura, la cual indica entonces que la carga positiva en el carbeno, ¿ok? Se ubica entonces en el átomo de carbono, como se observó entonces en la estructura de resonancia A. Vamos a recordar la estructura de resonancia A que observamos hace un instante. ¿Ok? Aquí la tenemos entonces. En la estructura A, la densidad positiva, entonces la tiene el carbono. ¿Ok? Por acá íbamos. Ajá, por acá. En el caso de esta estructura, entonces sugiere que es un reactivo electrofílico para este sitio determinado. Y el carácter pi sector de los complejos de N heterocíclicos, ¿verdad? En carbenos son particularmente bajos. Algunas reacciones de complejos de carbeno con metales de transición tenemos las siguientes. Para los complejos de heterocarbenos de tipo Fischer 1, 2, 7 y 8 tenemos las siguientes reacciones. ¿Okay? Tenemos entonces reacciones como en presencia de el amiduro, del amiduro de etilo, de la etilamina, perdón, y metanol, tenemos entonces el complejo determinado. También tenemos entonces ese complejo de fenilitio a menos 78 grados, esas condiciones para entonces formar con la posteriormente adición de HCl a menos 78 grados y metanol, formar entonces este carbeno de Fischer. Y la acidez del CH al grupo metilo bencino mejora notablemente
Y el ligando carbeno puede estabilizar el carbanión formándose después de la desprotonación, como se observa entonces en la última reacción. Ok, por acá entonces observamos que las combinaciones de carbeno en general son fuentes pobres de carbono fuertes. En casos específicos, sin embargo, pueden usarse como agentes de transferencia. Un ejemplo es el carbono catiónico que se genera in situ, como se observa entonces en esa reacción. En este y otros casos en los que la reacción de intercambio iónico de un átomo de carbono libre es única. ¿Ok? Y el complejo de carbeno se combina con el fumarato de dietilo para producir un ciclo hexasilosano ópticamente activo. Esta reacción probablemente se produce mediante la unión de un ligando carbonilo y la codificación de la olefina al ligando de coordinación. La cis-adición intramolecular luego se produce a través de un intermedio de metalobutano. Por acá, entonces, al igual que ocurre con los derivados orgánicos de carbonilo, los complejos de carbeno pueden experimentar un tipo de reacción de Witting, ¿ok? Con los hiluros de fósforo. Recordando entonces que los hiluros de fósforo, ¿ok? Que es el reactivo de Witting que conocimos en nuestro curso de Orgánica 2, presenta un átomo de carbono cargado negativamente y un átomo de carbono fósforo cargado positivamente, a través de un enlace doble entre los mismos. ¿Ok? Recordando que también este se lo puede llamar el metil en trifenilfosforano. Estos hiluros de fósforo reaccionan con un aldehído o cetonas para formar un nuevo enlace carbono-carbono, generando un alqueno y óxido de trifenilfosfina. Y se preparan a partir de sales de fosfonio y una base fuerte. El hiluro ataca el carbono doble enlace oxígeno de un aldehído o cetona, el grupo carbonilo, formando un nuevo enlace carbono-carbono entre el carbeno del hiluro y el carbeno del grupo carbonilo. Esto desplaza el oxígeno del carbonilo formando un doble enlace carbono-carbono y el óxido de trifenilfosfina. Ok, por acá tenemos entonces que los carbonos tipo shock, los carbenos, son comúnmente generados a través de procesos de alfa-eliminación de hidruros o exclusión de alcanos. Por ejemplo, la formación del compuesto está acompañada por una rápida pérdida de neopentano y la formación de un complejo de carbeno, como observamos en la siguiente reacción. Son considerablemente más reactivos, se forman principalmente con metales de transición en estados de oxidación altos que portan ligandos con carácter aceptor pi débil o nulo. En estos complejos, el átomo de carbono del alquideno es nucleofílico y se suma a los electrófilos. Por acá entonces tenemos cómo se puede estabilizar estos carbonos, estos complejos de carbenos de Short a través de estructuras de resonancia, como se observa en la reacción. Y se puede entonces también observar cómo con los hiluros de fósforo, ¿verdad? Este reactivo de Witten se puede estabilizar, ¿ok? Y puede entonces formar estructuras más estables. Por otro lado, en los complejos metal de transición vinilideno, metal de transición alinideno y altos metaloacumulenos, ¿ok? Como se observan a continuación, ¿okay? Específicamente el vinilideno, ¿okay? Es una forma tautomérica del acetileno en estado libre. Tiene una limitada estabilidad termodinámica y poco tiempo de vida, alrededor de 10 a la menos 10 segundos. Sin embargo, los vinilidenos se han conocido como ligandos de complejos de metal de transición desde 1966. El par de electrones libres es estabilizado por la interacción en el centro metálico. Ahí entonces podemos observar la forma tautomérica entre el acetileno y este vinilideno, con una entalpía de formación de 180 kJ por mol a la menos 1. Es decir, es endotérmico esta formación. Por otro lado, ¿ok? Entonces, en vista de esta relación tautomérica, nos sorprende que los complejos de metal de transición vinilideno sean principalmente preparados a partir de derivados de alquinos. ¿Ok? Como observamos entonces en estas reacciones, estos derivados de alquinos en presencia de compuestos de metil-litio, se van entonces formando estos compuestos determinados. Mientras que para los ligandos libres, la reorganización acetileno-vinilideno es termodinámicamente cuesta arriba. Constituye un proceso espontáneo en la esfera de coordinación del metal de transición y por lo tanto su mecanismo es de interés.
Aquí entonces observamos entonces varias etapas de este mecanismo en donde el cambio 1 convierte el carbono bidentado en coordinación, en, en otra coordinación correspondiente, en el que el par de electrones del enlace carbono alfa con hidrógeno está correlacionado con el enlace rutenio carbono alfa y un par de electrones con enlace carbono beta hidrógeno. ¿Ok? Se debe entonces por el enlace rutenio-vinilideno, que es estabilizado por la retrodonación rutenio-carbono. En este caso, el hidrógeno migra como un protón. El número de oxidación de rutenio más 2 se mantiene con una configuración de D a la 6. Por acá entonces tenemos, ¿okay? A través de estos mismos derivados de alquinos, ¿okay? Entonces se pueden entonces dar estas reacciones de formación de estos complejos. En esta secuencia de reacción, el alquino se presenta en tres formas: en la esfera de coordinación del átomo metálico central, el rodio como un complejo de acticidad 2 alquino, como una especie de hidruro de alquinilo y como un complejo de vinilideno. Estas propiedades explican la regioselectividad del ataque nucleofílico y electrofílico. ¿Ok? Entonces tenemos que en este caso el átomo metálico central actúa evidentemente como reservorio de electrones y facilita las transformaciones mostradas a través de la liberación o retirada de electrones. Vamos entonces a hablar de los complejos de metal de transición con los carbinos. Los compuestos con ligando carbino los forman principalmente los metales de los grupos 5 al 7 del bloque D. Se obtuvieron inicialmente al estudiar la reactividad de los carbenos de Fischer. ¿Okay? Los carbenos de Fischer en presencia entonces de este tipo de compuestos BX3, ¿okay? Se van entonces a formar este tipo de carbinos. ¿Okay? Ahí entonces en la siguiente imagen podemos observar la representación de las estructuras del carbino en la A y de los componentes sigma en la B y pi en la C y la D del enlace metal-carbino. Aunque las diferencias son menos claramente marcadas que para los complejos de carbeno, los complejos de carbino también se clasifican como de tipo Fischer o de tipo Schropp alquilidino, con características correspondientes a la de los complejos de carbeno. Para su preparación tenemos entonces que Fischer propone en 1973 un método de preparación en donde se da una sustitución simple que implica el grupo carbonilo en trans con respecto al ligando carbeno. Esto ya es un indicador del carácter inusualmente alto de aceptación de pi ligando carbino, que es mayor que el de los ligandos monóxido o carbonilo. Por otro lado, tenemos la alfa desprotonación o alfa H eliminación, en donde se va entonces a promover un tipo de mecanismo de eliminación, ¿ok? En presencia del trimetil de fósforo, ¿ok? Y el reactivo de Witting, ¿ok? Para entonces formar ese complejo determinado, como se observa entonces en ambas reacciones. Tenemos también que Schoch en 1982 propone otra vía en presencia del alquino, en este alquino determinado, para formar el carbino, con alquinos en condiciones suaves a través de una reacción de metátesis. Por su parte, Roper en 1980 establece entonces esa reacción en donde se da un tratamiento de un complejo reactivo de diclorocarbeno con un compuesto de organolitio. Por último, vamos entonces a estar hablando de la estructura y las propiedades, ¿okay?, que presentan este tipo de complejos de carbino. ¿Okay? Para el caso eh, del enlace metal-carbono, ¿okay?, es estable a la torsión, lo que corresponde entonces a la distancia. ¿Okay? En el caso del metal-carbono es lineal en este último caso. Y la deformación intermedia permite la suma directa de las longitudes, como se observa entonces en la siguiente imagen. Ahí también podemos observar las distancias, ¿ok? Ahí tenemos la distancia del wolframio con respecto al grupo alquilo, wolframio con respecto al alquilideno y el wolframio con respecto al alquilidino. Los complejos de carbino
metal de transición experimentan una variedad de reacciones posteriores, ¿ok? Como las que se observan en pantalla. El fuerte efecto trans ejercido por los ligandos de carbino imparte la habilidad en las reacciones de sustitución. ¿Okay? El ataque nucleófilo al átomo de carbono del carbino es especialmente fácil. Esto se refleja en la adición de fosforanos, lo que conduce a la formación de complejos de fosfoniocarbenos. Y la reactividad electrofílica de los complejos catiónicos del carbino es, por supuesto, incluso mayor. Los carbonilos metálicos, ¿ok? El ligando carbonilo forma diversos tipos de compuestos organometálicos que cumplen la regla de los 18 electrones, en los que el ligando carbonilo se comporta como un ligando pi ácido. Se conocen entonces compuestos neutros como el hexacarbonilo de cromo, el pentacarbonilo de hierro, el tetracarbonilo de níquel, que cumplen la regla de los 18 electrones. Son compuestos moleculares, volátiles, tóxicos y solubles en disolventes orgánicos. También se conoce el compuesto de hexacarbonilo de vanadio, el cual fácilmente se reduce a su forma aniónica de 18 electrones. Entonces, en la siguiente tabla podemos entonces observar las diferentes combinaciones de los ligandos carbonilos con diferentes metales y algunas de sus estructuras más características. Para la preparación, estructura y propiedades, ¿ok? Tenemos entonces, para la reacción de metales en presencia de ligandos carbonilos, se forman estos carbonilos metálicos a diferentes condiciones de temperatura y presiones. Se pueden obtener mediante la reacción del metal finalmente dividido con el ligando monóxido. En el caso del hierro puro, ¿ok? Libre entonces de superficies de óxido, reacciona entonces con el ligando carbonilo a temperatura ambiente y una presión de un bar. Tenemos también la sal del metal con un agente reductor y monóxido a diferentes condiciones, también es una vía para formar entonces los diferentes carbonilos metálicos. Otros métodos adicionales como las reacciones que se muestran en la siguiente lámina, tenemos entonces el pentacarbonilo de hierro en presencia de ácido acético y energía, se forma entonces el nonacarbonilo de hierro. Esta es una reacción de fotólisis. Tenemos también la reacción de pentacarbonilo de hierro en presencia de una base fuerte, un medio básico, que forma entonces ese complejo de tetracarbonilo de hierro hidrogenado y aniones bicarbonato. ¿Okay? Tenemos también la reacción de esta forma aniónica en presencia del dióxido de manganeso para formar entonces ese compuesto final y el monóxido de manganeso. Y por último, el pentacarbonilo de hierro en presencia del difluoruro de xenón, monóxido y ese ácido de Lewis de trifluoruro de boro, se forma entonces ese catión correspondiente del hexacarbonilo de hierro. Dos más. Por su parte, en la siguiente tabla, entonces podemos observar algunas propiedades físicas de estos carbonilos metálicos, ¿okay? Como por ejemplo, observamos el color, ¿okay? El punto de fusión, la simetría, las frecuencias de estiramiento para algunos de ellos y tenemos también eh, algunas otras propiedades adicionales como las distancias de enlace, entre otras cosas, ¿okay? Por ejemplo, para nombrar uno, tenemos entonces el hexacarbonilo de vanadio, ¿ok? Que es de color gris oscuro, ¿ok? Funde a 70 grados, ¿ok? Y presenta esas características. Tenemos otros, por ejemplo, tenemos el hexacarbonilo de cromo, que es blanco, ¿ok? Su punto de fusión es de 130, ¿ok? Y tiene esas características determinadas, entre otros por mencionar algunos de ellos. Por este lado, entonces observamos algunas de las estructuras características de estos complejos de carbonilos metálicos, ¿ok? Que se observan allí entonces algunas de estos complejos finales. Algunas variantes de los puentes con los ligandos carbonilos, por ejemplo, tenemos terminales, puente doble, puente triple, ¿ok? En donde en el caso del puente doble, los grupos de carbonilos formados por puentes dobles son más comunes, especialmente
en grupos polinucleares y estos aparecen exclusivamente en reacciones de conjunción con enlaces de metal-metal, como se observa en la última imagen. Para el caso de los grupos 7 o 9 de la tabla periódica, los metales poseen un número impar de electrones. El fragmento de pentacarbonilo de manganeso de 17 electrones, para cumplir la regla de los 18 electrones, puede hacer las siguientes acciones: reducirse entonces a su forma aniónica para poder adicionar ese electrón, adicionar un ligando para formar esos complejos y formar un compuesto dinuclear con enlace metal-metal. El fragmento de tetracarbonilo de cobalto de 17 electrones también forma una especie dinuclear, ¿ok? Y en disolución existe un equilibrio entre un isómero que únicamente posee carbonilos terminales y una forma que posee carbonilos terminales y puentes. En ambas formas que se muestran en la figura, cada cobalto se rodea de 18 electrones. Los espectros vibracionales permiten diferenciar si hay o no carbonilos puentes. Okay. Por acá tenemos entonces que el complejo de nonacarbonilo de hierro puede ser entonces, se puede construir formalmente a partir de dos fragmentos de tricarbonilo de hierro y una unidad de puente con ligandos monóxido. ¿Ok? Esta interacción de los dos fragmentos de el tricarbonilo de hierro es en realidad débilmente antienlazante, según los cálculos. La población de superposición de hierro, de enlace hierro-hierro, es negativa. Solo la interacción de los dos fragmentos de ligandos monóxido con hierro con la unidad eh, de mu carbonilo conduce a un enlace. Las combinaciones lineales de los pares de electrones de monóxido centradas en los carbonos actúan entonces como donantes de los orbitales, aceptores de los fragmentos de los ligandos carbonilo con hierro. ¿Okay? Y adicionalmente también funcionan como orbitales aceptores en los enlaces carbonilo-hierro con carbonilo. Por lo tanto, no se requiere una interacción directa hierro-hierro. De hecho, incluso puede también contrarrestar la formación de esta molécula. Por último, además de los átomos simétricos, ocasionalmente también se encuentran carbonilos puente. Pueden considerarse intermedios entre los carbonilos seminales y puente, como por ejemplo la piridilamina conduce a la transición en la región puente. Cuanto mayor sea el carbonilo, mayor será entonces la concentración. ¿Okay? Como se observa entonces en la imagen correspondiente. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias.